El nacimiento de la tragedia. Estudia el origen de la tragedia griega según dos principios, el apolíneo y el dionisiaco. También puede ser una poética del arte moderno. Su asunto es el arte como legítima interpretación de la realidad. Para Nietzsche, la tragedia griega es la síntesis de la antítesis. Ambos son atributos, modos de ser tanto como interpretación como filtro de la realidad. Por sus atributos, Apolo gobierna todo aquello que posee límites y produce formas, patrón de las artes de la interpretación y la armonía. Apolo produce la realidad en figuras, le otorga recipientes, individualiza los objetos y los entes que habitan en el universo. Lo dionisíaco no solo se renueva la alianza entre los seres humanos, también la naturaleza enajenada, hostil o subyugada celebra su fiesta de reconciliación con su hijo perdido, el hombre. Flores y guirnaldas está recubierto el carro de Dionisio, bajo su yugo avanzan la pantera y el tigre. Transfórmese el himno a la de alegría de Beethoven en una pintura y no se queda nadie rezagado con la imaginación cuando los millones se postran estremeciéndose en el polvo. Lo apolíneo intenta transmitir tranquilidad, belleza apaciguada, la racionalidad del orden matemático que compone el mundo y que libera al ser humano del desasosiego que produce la duda. Nietzsche lo asoció con la idea del sueño, que más tarde podremos observar en pintores como el Bosco o los surrealistas. El engaño apolíneo se muestra como lo que es, como el velo que mientras dura la tragedia recobra el auténtico efecto dionisiaco, el cual es tan poderoso, sin embargo, que al final empuja al drama apolíneo mismo hasta una esfera en que se comienza a hablar con sabiduría dionisiaca y que se niega a sí mismo y a su visibilidad apolínea. La difícil relación entre lo apolíneo y lo dionisiaco se da en la tragedia, se podrá simbolizar mediante una alianza fraternal de ambas divinidades. Dioniso habla del lenguaje de Apolo, pero al final Apolo habla del lenguaje de Dioniso, con lo cual se ha alcanzado la meta suprema de la tragedia y del arte en general. Es importante recalcar que para Nietzsche el mundo dionisíaco se refiere como a la momentánea aniquilación de las barreras y los límites habituales de la existencia. En el momento en el que el espíritu dionisíaco domina al individuo, se produce en él una dualidad de sensaciones, debido a que, al ser llevado al extremo, al abismo y al sinsentido de su existencia, el humano se ve enfrentado a su pequeñez y finitud, es decir, a su existencia como individuación necesaria. Una vez experimentada esta reunión, resulta difícil volver a la realidad que se le impone como mesura, porque al retornar a ella y abandonar el letargo, se deja la sensación de éxtasis y placer, pero no el conocimiento de lo necesario, con lo que nuevamente se produce el anhelo de disolución en lo uno, razón por la que el ser humano vive en una constante náusea que cada vez le impulsa a la eliminación del yo. Apolo representaba la belleza serena del mundo, el resguardo de paz donde el individuo encuentra un espacio liberador del caótico universo y de los problemas existenciales. Entonces, para esto también es importante mencionar que lo apolíneo expresa las formas acabadas y bellas que se manifiestan en las artes figurativas. Lo apolineo intenta transmitir tranquilidad, belleza apaciguada, la racionalidad del orden matemático que compone el mundo y que libera al ser humano del desasosiego que produce la duda. Nietzsche lo asoció con la idea del sueño que más tarde podremos observar en pintores como el Bosco o los surrealistas. Antes, el texto menciona que el origen histórico de la tragedia es: la tragedia surgió del coro trágico y que en su origen era únicamente coro y nada más que coro, de lo cual sacamos nosotros la obligación de penetrar con la mirada hasta el corazón de ese coro trágico. En la actualidad, en este sentido encontramos a la tragedia clásica y moderna que se define como la exaltación del sufrimiento humano en la búsqueda de la redención, provocando catarsis y empatía en la audiencia. Se ofrece de lo dionisíaco, donde la filología y la filosofía actúan como elementos complementarios y por ello en una relación en que se articulan de modo indisoluble. En cierta manera, lo dionisíaco actúa como una experiencia de liberación del ser humano respecto de su propio conocimiento. Sin embargo, el texto menciona que, sobre todo, se trataba de transformar aquellos pensamientos de náusea sobre lo espantoso y lo absurdo de la existencia en representaciones con las que se puede vivir. Esas representaciones son lo sublime, sometimiento artístico de lo espantoso. El socratismo es más antiguo que Sócrates. Su influjo disolvente del arte se hace notar ya mucho antes.
El elemento de la dialéctica, peculiar de él, se introdujo furtivamente en el drama musical ya mucho tiempo antes de Sócrates, y se produjo en su bello cuerpo un efecto devastador. El ritmo y el dinamismo, según esto, hay que caracterizar todavía la apariencia individual como apariencia. Por este lado, la música puede ser desarrollada hasta convertirse en arte de apariencia. Ahora, aprendemos el significado que el lenguaje de los gestos y el lenguaje del sonido tienen para la obra de arte dionisíaca. En el primitivo ditirambo primaveral del pueblo, el ser humano quiere expresarse no como individuo, sino como un ser humano genérico.